Vamos hoy al cuarto capítulo de esta palestra ascética para hombres, nosotros. Y este cuarto capítulo lo llamamos mortificación. Llamamos mortificación cristiana al conjunto de acciones y virtudes que tienden a reprimir y hacer morir lo que en nosotros es causa de pecado, es decir, la carne o el hombre viejo, que dirá San Pablo. Para entender esta necesidad hay que partir de algo en lo que hemos insistido durante todas estas clases, que es fundamental como fundamento para entender esta lucha, que es nuestra condición de hombres heridos por el pecado original, que aunque liberados de ese pecado en el bautismo, las heridas han quedado patentes en nuestra naturaleza y la conciencia de que en efecto somos hombres caídos nos debe llevar también a la conciencia de la necesidad de una lucha valiente, decidida, constante, perseverante contra las inclinaciones perversas que hay en nosotros. El fin de la mortificación, por lo tanto, es permitir en nosotros el crecimiento y pleno desarrollo del hombre nuevo. Y volvemos a San Pablo. Desterrar y conculcar la fuerza del hombre viejo en nosotros para potenciar el hombre nuevo en Cristo. Por eso es en realidad una vivificación, le llamamos mortificación, fijaos, pero lo que se pretende no es matar, sino que lo que se pretende es vivificar. Nos mortificamos para vivir y podríamos decir que todo el cristianismo, toda la fe cristiana se resume en esta muerte y en esta vida, algo que celebramos nosotros en la liturgia, el paso de la muerte a la vida, la Pascua. Pues bien, eso no es algo que solo celebramos, algo que solo contemplamos desde fuera, sino que es algo que ha de suceder en nosotros, el paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de la esclavitud de nuestras pasiones a la libertad de los hijos de Dios. Y esto se debe llevar a cabo por la acción de la gracia, pero también por la decisión de cada uno de nosotros de luchar contra las inclinaciones y concupiscencias que en nosotros nos hacen tanto daño. Morimos a una vida inferior, podemos decirlo así, la vida de la naturaleza caída y viciada, para vivir una vida superior, la vida divina de Cristo. Es decir, para ser libres, y ser libres consiste en elegir el bien en cada una de las decisiones de nuestra vida, para ser libres de todo aquello que nos esclaviza, del pecado concretamente. Renunciamos pues a la triple concupiscencia, aquella triple concupiscencia que ya apuntaba San Juan, primera de Juan 2:16, la soberbia de la vida, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos. Son como aquellas tres tentaciones que también sufrió Jesús en el desierto. Es decir, renunciamos a esa triple concupiscencia, a las riquezas perecederas en las que tantas veces ponemos nuestro corazón, a los gozos o envenenados de los sentidos y a las vanas grandezas del mundo, a la vanidad de vanidades. Bien, necesidad de la mortificación. ¿Por qué es necesaria la mortificación? La mortificación se impone como una ley fundamental por ser hombres y por ser cristianos. Primero, por ser hombres, porque solo es verdaderamente hombre el que lleva una vida honesta y conforme a la recta razón. Somos seres racionales, no somos seres dominados por el instinto. Pero es imposible llevar una vida honesta según la recta razón si no reprimimos precisamente eso, los instintos perversos de nuestra naturaleza viciada. Por lo tanto, por ser hombres ya tenemos la necesidad de la mortificación, para que los instintos obedezcan a la razón. Segundo, por ser cristianos,
es decir, por ser discípulos de Cristo. Por eso debemos conformarnos, conformar nuestra vida con su doctrina. Y hay que escuchar su doctrina. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Si el grano de trigo, después de echado en tierra, no muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. La mortificación, dando fruto. Quien ama su vida, la perderá, mas el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna, nos dice Jesús. Fijaos, esta es la doctrina de Jesús, y si nosotros somos discípulos suyos, hemos de conformar nuestra vida con este espíritu. La referencia de Cristo, además, para un cristiano es necesaria si queremos hablar de mortificación cristiana. ¿Por qué? Porque Cristo padeció, murió y resucitó. Y nosotros queremos inserir nuestra vida en ese dinamismo. Por el bautismo fuimos, de hecho, configurados con Cristo. Morimos y resucitamos en el bautismo. Por eso podemos decir que también la mortificación pretende ser la realización de este proyecto vital del cristiano, de pasar de la muerte a la vida, ese dinamismo de muerte y resurrección. El cristiano está en un continuo morir al pecado y en un continuo vivir para la vida nueva, para la resurrección definitiva. El cristiano tiene, por lo tanto, la misión de reproducir a Cristo y dar signos convincentes de su pertenencia a Cristo. Según lo que dijo San Pablo, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y concupiscencias. Han crucificado su carne. Gálatas 5:24. Estamos llamados también a redimir al mundo por el dolor de Cristo, que se hace presente también en nosotros. Comulgar con el poder redentor de Cristo, ser corredentores con Él. Bien. Fines, consecuencias que va a tener la mortificación en nuestra vida cuando la hagamos nuestra. Primero, la mortificación nos cura del pecado y de sus consecuencias. El pecado fortalece la mala inclinación del hombre caído. La repetición del pecado crea vicios, inclinaciones perversas que después es difícil de desarraigar. Pues bien, la mortificación constituye una reacción saludable contra esta desviación, imponiendo un castigo al mal, dominando las pasiones, creando poco a poco, por el vencimiento, una voluntad libre al servicio de la gracia, de la voluntad de Dios. Por lo tanto, primera consecuencia. Segunda, el pecado acrecienta nuestra deuda, el reato de pena. Sí, Padre, yo me he confesado de mis pecados y Dios te ha perdonado la culpa de tus pecados, si te has arrepentido y te has confesado, sí. Es un sacramento de salvación, de curación, la confesión, pero resta la pena, el reato de pena, es decir, aquello que tú has de pagar como reparación por tu pecado. Y eso lo pagamos en esta vida, con nuestros sufrimientos, con nuestras pruebas, con las mortificaciones aceptadas voluntariamente. O bien lo pagamos en la otra vida, cuando ulteriormente nos queda todavía parte de esta deuda que tenemos con Dios y que se paga en el purgatorio. La mortificación nos ofrece la oportunidad de reparar nuestros pecados, de pagar esa deuda ya aquí en la tierra, de los propios pecados, incluso de los pecados ajenos. Tercero, la mortificación preserva del pecado en el futuro. El ejercicio asiduo de la mortificación somete la carne, somete la carne al espíritu. Qué bueno que es eso. Y nos asegura un imperio cada vez mayor sobre nuestras malas inclinaciones
y nos hace más fácil la elección del bien, por lo tanto, creando por la repetición de los actos buenos las virtudes, y por lo tanto nos hace más fácil la victoria sobre las tentaciones. El soldado que no deja de ejercitarse en tiempo de paz podrá afrontar con éxito en verdad la lucha en tiempo de guerra. Es un entrenamiento, la abnegación en cosas pequeñas, para después poder ser fiel en las decisiones importantes y grandes. Cuarto, la mortificación es condición indispensable del progreso en la santidad. Nuestros progresos son resultado siempre de dos factores, fijaos, de la gracia de Dios y de nuestra voluntad. Esta es la visión cristiana. Una visión puramente humana diría que es el hombre con su voluntad, esa visión pelagiana. No, los cristianos creemos en la capacidad de la voluntad humana, pero sobre todo creemos en ella cuando la gracia actúa, cuando Dios nos rescata de nuestra enfermedad endémica. Bien, pues bien, fijaos, la voluntad del hombre y la gracia de Dios. Así progresa hacia la perfección, hacia la santidad un cristiano. La voluntad se forja mediante la mortificación. Por lo tanto, la mortificación ayuda a fortalecer la voluntad. Segundo, los actos de mortificación son sacrificios o actos de la virtud de la religión. Por lo tanto, constituyen el medio más eficaz para alcanzar de Dios las gracias que necesito para la santificación. Es decir, que nos dispone la mortificación a ser agradables a Dios y a que Él derrame su gracia con más generosidad sobre nosotros. Por esa razón, la mortificación es condición indispensable para la santidad, porque fortalece nuestra voluntad con su ejercicio, porque hace que Dios nos mire con amor y derrame más abundantemente su gracia. Vamos a las clases de mortificación. De esto ya apuntamos el otro día cuando hablábamos de la lucha ascética. Como el hombre está compuesto de alma y cuerpo, el campo de la mortificación es doble, es decir, el cuerpo y los sentidos. El cuerpo y los sentidos, por un lado, la mortificación exterior, y el alma y sus facultades, por otro lado, sería la mortificación interior. Bien. La mortificación interior sin duda es la más importante porque se ejerce sobre el alma para purificarla del pecado, para permitirle una mayor unión con Dios, que es en definitiva su último fin. Por lo tanto, es cierto que el combate contra nuestras inclinaciones desordenadas no puede limitarse a la esfera de los sentidos. Cuidado. La ascética debe aplicarse también a las inclinaciones desordenadas a nivel espiritual, los pensamientos, los deseos, los sentimientos, los afectos, la memoria. Jesús nos lo explica muy bien como gran maestro. De lo que abunda el corazón hablan los labios. Es decir, aquello que surge de los labios y después se manifiesta en las obras, antes está en el corazón. De lo que abunda el corazón hablan los labios. Y que lo que sale del hombre es lo que hace impuro al hombre, dice Jesús, porque del interior del corazón del hombre proceden los malos pensamientos y las malas obras, del fondo de nuestro corazón. Por eso hay que dominar lo que hay en nuestro pensamiento, en nuestros afectos, en nuestros deseos, en nuestros sentimientos, y podemos dominarlo porque somos seres racionales y además tocados por la gracia. Sin esta mortificación interior, sin este dominio de lo interior, la mortificación exterior se puede convertir en un puro formalismo farisaico. Por un simple formalismo farisaico quiere decir que nos podemos quedar en el cumplimiento de una especie de disciplinas exteriores que adecúen nuestro cuerpo, pero que será incapaz ese cuerpo de responder adecuadamente si antes no ha habido un dominio
del centro de donde salen nuestros pensamientos, donde salen nuestras palabras y nuestras obras. Si no ha habido un dominio del hombre interior, sus pensamientos, deseos, sentimientos, afectos, memoria. Debemos ser dueños de eso. No podemos admitir todo en nuestro pensamiento. Bien, vamos a otra clasificación, en este caso por su origen. Vamos a hacer una cuádruple clasificación para explicar de dónde pueden proceder las mortificaciones que debemos hacer nuestras, las fuentes de donde podemos sacar ese material precioso que es la mortificación. Primero, mortificaciones del propio Estado, es decir, la familia, el trabajo, la comunidad en que vivimos, las obligaciones. Debemos ser fieles a los compromisos de castidad, aceptar las exigencias de la vida comunitaria o en familia, aprovechar bien el tiempo, distribuirlo bien de forma eficaz, oración, trabajo, descanso, cumplirlo con puntualidad, exactitud, buen humor, espíritu sobrenatural. Es sin lugar a dudas todo esto, nuestras obligaciones de Estado, la penitencia más agradable a Dios, el cumplimiento de estas obligaciones de forma disciplinada, generosa y alegre incluso. Bien, de eso van a salir en el día a día mucha abnegación, mucha mortificación, mucha exigencia del dominio de nosotros mismos para que tengamos que hacer, fijaos, en cada momento lo que hay que hacer y para que estemos en lo que estamos haciendo. Así de sencillo, pero esa disciplina ya nos puede hacer un gran bien. Hacer lo que debemos hacer en cada momento, no lo que me apetece. Y haciendo lo que debemos hacer, estar con todos nuestros sentidos en ello. Eso ya exige una gran disciplina. Segundo, mortificaciones permitidas por Dios, aquellas que Él nos envía, sin que las esperemos. Son las que proceden de los acontecimientos, circunstancias en que nos toca vivir el día a día y que Dios permite para nuestro bien. Son las enfermedades, las tentaciones, los estados de ánimo, las sequedades, las desolaciones, las pruebas en la vida espiritual, los acontecimientos adversos, las dificultades que son 1000 día a día y que surgen de pronto. Y exigen tener cintura para adecuarse a esas circunstancias, para ir a la velocidad que se nos impone en ese momento desde fuera, sin que nosotros podamos evitarlo. Llevar esas cosas con gallardía, con fortaleza, con espíritu de sacrificio, domeñan de forma muy especial nuestro carácter y nuestra forma de actuar. Tercero, mortificaciones voluntarias. Bien, ¿qué es el sentido estricto en el que nosotros hablamos aquí de la mortificación? Son mortificaciones que nos imponemos nosotros mismos, por amor a Dios, con miras a dominar al viejo hombre o asociarnos al sacrificio de Jesús, que siempre son las dos finalidades de nuestra mortificación: dominar al hombre viejo para que sirva al bien y no sea esclavo del mal, asociarnos, como cristianos que somos, al sacrificio de Jesús por la salvación del mundo. Por lo tanto, todo esto son mortificaciones voluntarias, ayunos, abstinencias, penitencias corporales, el uso de cilicios o de disciplinas que está muy presente en la tradición de la Iglesia y en la historia de la vida de los santos. En definitiva, todo tipo de mortificaciones, las duchas de agua fría, el dominio de nuestras pasiones, domeñando el cuerpo con el esfuerzo físico exigente. Uno puede asociar a eso también el esfuerzo físico en el deporte o en el gimnasio, porque en efecto es un machacar el cuerpo, pero hay que tener claro cuál es la finalidad. No es una finalidad espúrea, no es la finalidad simplemente de tener un cuerpo hermoso, que eso no entra en los criterios cristianos, un cuerpo hermoso, un cuerpo fuerte, un cuerpo ágil. Bien, puede ser consecuencia eso,
pero lo que se busca es el dominio de uno mismo y la mortificación y el sacrificio unido a Cristo. En ese caso se puede reordenar y redirigir ese esfuerzo físico, deportivo o gimnástico. Y vamos a las mortificaciones funcionales, que son las últimas, es decir, privaciones o renuncias con un fin inmediato. Hay cosas que debo hacer y por lo tanto he de redirigirlas para que sirvan para dar gloria a Dios. Por ejemplo, me he de privar del gusto de aquellos alimentos que perjudican a mi salud, porque así me lo ha recomendado, me lo ha exigido el médico. Pues bien, es cierto, no me queda más remedio, he de dejar el tabaco o ciertas bebidas por el propio bien o porque me siento esclavo de ello. Bien, pues entonces voy a redirigirlo también para ofrecerlo a Dios. Busco un fin inmediato, digamos, que es la buena salud, o liberarme de una esclavitud, ¿no? Pero lo redirijo hacia la gloria de Dios, uniéndome a Cristo, ¿no? Privarse de retener ciertos bienes para compartirlos con otros, las obras de caridad mismo, prescindo de este gasto innecesario, de este capricho y lo dedico a los necesitados, a una obra buena, a una obra justa. Bien, estoy dirigiéndolo a una finalidad, pero ese sacrificio lo ofrezco a Dios, ¿no? Privarse de gozar de los derechos del estado matrimonial, como es el caso de los que profesamos el celibato. ¿Es malo el matrimonio? No, es un camino de santidad, pero elegir el celibato y vivirlo, que supone un sacrificio, es mucho más virtuoso, ¿no? Y por lo tanto, las mortificaciones que exige se pueden ofrecer a Dios. En el próximo capítulo vamos a entrar ya en el tema de la mortificación exterior o de la mortificación corporal. De momento damos por finalizado este primer capítulo dedicado a la mortificación para que podamos más adelante seguir profundizando en esta lucha ascética que es tan necesaria para el ejercicio correcto de nuestras potencias al servicio del plan de Dios.